Parte número 2. Estamos en el versículo número 1 todavía. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Con Dios. Pros ton theon. Ahí. ¿Cómo? La parte número 3. Lo otro fue una introducción. Pero bueno, parte número 3. Contando la introducción. Introducción 1 sería el 2 y este sería la parte número 3. Con Dios, prostonteon. ¿Qué es eso? Vamos a decir, aparte de existir eternamente con Dios, el verbo, el logos o el verbo, vamos a decir, tenía una perfecta comunión con Dios. Ese pros presenta, vamos a decir, un plano de igualdad e intimidad. Estaba con Dios. ¿Qué es eso? Eso es cara a cara, estaban mutuamente. En 1 Juan 2.1 vemos que Juan también dice que el verbo o Cristo es nuestro abogado. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que si pequé alguno hubiere pecado, abogado tenemos para que el Padre, para con el Padre Jesucristo es justo. Entonces, Jesucristo está cara a cara, con nosotros pecamos, incluso ahora ya, Él está, intercede con nosotros, Padre, yo, y Él intercede porque está cara a cara, en ese sentido, estaba y está ahora, sigue estando con esa gloria ahora. Entonces es importante de entender eso, en Primera de Corintios 13:12 aparece también algo parecido, que dice así: ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahí aparece también cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, amado, va a llegar una época donde nosotros también vamos a estar como el Señor Jesucristo cara a cara. Ahora vemos por espejo, dice Pablo, pero llegará una época donde nosotros veremos cara a cara, que ahora le conocemos en parte, pero después le conoceremos como en verdad le hemos conocido. En el himno número 500, en presencia estar de Cristo, es así: en presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Y el coro ustedes saben, que dice, cara a cara espero verle. Bueno, ese es pros, ahí prostonteon, que es cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús, solo trae el oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. ¿Qué está diciendo? Está diciendo en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente, pero un día, amado, llegará donde nosotros vamos a estar como Cristo. Vamos a estar cara a cara en esa gloria, porque Él oró por eso. En Juan 17:5 también aparece para soy. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, tuyo como aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces es importante entender que el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Significa que el verbo tenía una estrecha comunión, una estrecha relación con Dios Padre. Dios Padre e Hijo, una estrecha juntos, cara a cara. Entonces tenía, podríamos decir, un supremo deleite, una comunión extrema con el Padre. Juntos durante toda la eternidad. Entonces el verbo mismo era Dios. Quedan claro eso, que el verbo, vamos a decir, cuando hablamos del verbo o del Señor Jesucristo, podemos decir que es divinamente Dios. Él, que después de verbo, esa palabra, podríamos decir, esa acción, toma encarnación, que lo vamos a ver más adelante. Cuando Él caminaba, el verbo, Él hablaba. Pero era Cristo mismo encarnado, la palabra de Dios mismo, o sea, pero Dios mismo. Existía desde la eternidad la persona, tenía una comunión. Y el verbo era Dios, kai theos en ologos, ahí. Vamos a ver que Juan de alguna forma estaba refutando después lo que sería conocido como el sabelianismo. Esto es importante que entienda porque estas todas son herejías, amado. ¿Qué era el sabelianismo? Bueno, el sabelianismo venía de Sabelio, que era algo hereje. ¿Qué decía? Eso surgió en el siglo más o menos 3. Sabelio enseñó esto. Y esto, aunque no lo crea, esto todavía sigue acá dentro de las iglesias. Sabelio enseñaba esto. Él redujo la distinción en las personas de la Santísima Trinidad. ¿Cómo es esto? Bueno, no sé si lo han escuchado alguna vez, pero es así. Que es la creencia en un solo Dios, pero que se revela en tres personas. Antes era el Padre, después del Padre vino como Hijo, pero después vino como Espíritu Santo.
pero siempre era un Dios. Eso es herejía pura. Eso se llama sabelialismo. Eso fue dentro de lo que es cristología. Por eso es que es importante conocer el verdadero Dios. Él decía que era un solo Dios, pero se manifestaba como Padre. Después decía, bueno, ahora vengo como Hijo. Bueno, ahora vengo como Espíritu Santo. Eso es una herejía. Eso es herejía pura, amado. Yo diría que cualquiera que cree en eso ni siquiera es salvo. Porque está creyendo en otro Dios. Está creyendo en otro Señor Jesucristo. No es así. Es una esencia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero no son, vamos a decir, diferentes manifestaciones de Dios. Entonces hay que entender esto. Eso, siglos más tarde, después surgió, por decir algo, como el arrianismo, que lo vamos a ver más adelante, que no creía que el Logo era eternamente con Dios, tenía una comunión con Dios. ¿Qué sería para que ustedes conozcan el arrianismo? Sería, si uno... Si no se olvidara la historia de la iglesia, no existirían los testigos de Jehová, que son los arrianos actuales, que niegan la deidad, pero eran conocidos como arrianos, de Arrio, que fue combatido en un concilio. Entonces hay que entender todos estos términos del Señor. Entonces es importante. Voy a pasar el verso número 2 para ir avanzando, porque si no lo crea, podría hablar un poco más. En el 2 dice así: todas las cosas fueron por él hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, acá Juan lo que va a decir está como resumiendo, pues decíamos que el logos de que veníamos... Versículo número 2. ¿Cómo? Leí el 3. Ah, perdón, gracias. Este era en el principio con Dios. Está bien, gracias, muchas gracias, me equivoqué. Me parecía, gracias. Este era en el principio con Dios. Bueno, ahí está. Bueno, lo que estaba diciendo, está resumiendo, está mostrando que ¿quién es? Bueno, el que venía hablando en el versículo 1, que es el logo. Él está resumiendo la frase en dos ideas, que ya lo que ella expuso en el versículo número 1. Lo está mostrando ahí que él estaba en el principio con Dios. Que después vamos a ver que después vamos a hablar de la encarnación, que vamos a ver más adelante en otros domingos. Y así Juan, podríamos decir en este versículo número 2, como que concluye de lo que dijo en el número 1, cierra de la preexistencia del Logos, antes de la encarnación, mostrando su personalidad y mostrando su deidad. Vamos al versículo número 3. Ahora sí, que me equivoqué recién. Todas las cosas... por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. Bueno, en el versículo número 3 vamos a ver su relación con el mundo. Vimos su relación con Dios, con Padre, ahora su relación con el mundo. O sea, toda la obra creada, hecha por medio de él, porque ella existía. Todavía la materia no existía. Entonces Juan está separando las cosas y mostrándolo. ¿Quién existía antes? Bueno, el verbo, era Dios mismo. Ahora va a ver que el verbo crea, o es el mediador, o sea, para que crear todo. Eso es importante entender, porque Juan utiliza algo que es un paralelismo antitético. Siempre lo van a ver en su epístola, la luz, la oscuridad y cosas así. La preexistencia de Cristo, la creación, él utiliza un poco de eso. Es algo peculiar en Juan. Es importante entender que sin él nada fue hecho, o sea, nada, porque fue una creación ex nihilo, podríamos decir. No fue más decir una mera caótica de un Big Bang que explotó y surgió todo. Hubo un creador, amado. Entonces es importante entender, la Biblia nos habla que hay un creador, y el creador creó. Tampoco existía una materia y vino y dijo, que está una materia, como, no sé, alguien que hace escultura, y dice, una piedra voy a hacer. No, él creó todo. Eso es importante de entenderlo también, porque muchos por ahí andan diciendo de que Dios vino y agarró lo que estaba ya creado y creó algo. No es así. Entonces no existía nada. Entonces es así. Dios o Jesucristo, vamos a decir, existía antes de que la materia, no que la materia ya estaba, que existía. Eso es importante de entender eso. Voy a seguir avanzando entonces con el versículo número 3. Todas las cosas, panta. Ahí la frase, era una frase de la filosofía de esa época, tapanta, era las
todas cosas, se traducía así en esa época. Bueno, esto aparece en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. Entonces, es importante entender lo que Juan habla también incluso en el versículo 1, que emplea esa palabra que todo que fue creado, incluso el mismo universo fue ordenado. Todo, cuando hablamos de todo, es todo fueron hechas, geneto, de ginomai, podríamos decir, Dios mismo, o sea, el Señor Jesucristo, Él es la actividad, el que llevó a cabo, creó todo, todo ese acontecimiento fue llevado por Jesucristo. Este es nuestro Dios, el creador de todas las cosas. Es importante, nuestro Dios no es un yeso de ahí, que se le prende una vela o un cuadro, que mucha gente dice, ¿por qué haces eso? No, porque la tradición ni siquiera sabe. Nosotros estamos conociendo quién es Dios acá. ¿Quién es? Es el creador de todas las cosas. Bueno, todo fue hecho por Él. Ahí Juan, perdón, porque estoy acostumbrado en el año a hablar de Pablo. Juan habla ahí, hace un contraste, vamos a decir, de la existencia continua del verbo. Vamos a decir que vimos en el versículo número 2, o vas a hacer contraste con esa persistencia de Jesucristo que ya existía, con lo creado que está hablando ahora. Por medio de él, diaustou, o sea, por medio, esto es importante de entender, él es el agente intermediario en la obra de la creación. ¿Quién? El Señor Jesucristo, o el Logo. Podríamos decir que lo que explica Juan de la creación del universo, que aparece en el autor de Hebreo 1:2, que designa al Hijo de Dios como el creador. Dice, en los postreros días Dios nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó, heredó todo y por quien asimismo hizo el universo. No sé si han visto alguna de esos Discovery o algo. Ustedes han visto la Vía Láctea, la galaxia, el Sol, que la Tierra es así y el Sol es así, pero después hay otro Sol y así. ¿Se imaginan eso? Dios hizo todo eso. Todas las cosas. Cuando usted habla a Jotis, ¿dónde estabas tú cuando yo creé esto acá? Le puse hasta acá, el agua puede ir acá. ¿Sabe la diferencia entre el sol acá? Todo lo que hay, la diferencia entre los planetas, todas esas cosas, esas matemáticas que están tan bien creadas, amados, eso no surgió de una explosión. Las células que tenemos en la mano, el ojo, si han visto ustedes cómo está. Esto no surgió así de la nada, como muchos creen, que evolucionamos y vinimos del mono. No es así, hubo un creador. Y ese es el Señor, que por medio de él creó todas las cosas. Entonces es importante, Pablo lo afirma en el Colosenses 1:16, ya lo dije. En él, ¿quién es él? Cristo, fueron creadas todas las cosas. Y fue creado por él y por medio de él y todo para él. En 1 Corintios 8:6 también dice, Pablo dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué está diciendo Pablo acá en 1 Corintios 8:6? Pablo está haciendo una distinción, o distingue entre el Padre como la fuente primaria, podríamos decir, de la creación, y de todas las cosas, y el Hijo, podríamos decir, es el agente intermediario por el que el Padre crea todas las cosas. Y es más, el Espíritu Santo, dice en Génesis que vino, el Espíritu de Dios descendió. Ustedes ven la Trinidad en acción, en todas las cosas, e incluso en la salvación, amado. El Padre amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que crea. ¿Qué hizo el Verbo? El Padre lo entrega, el Hijo desciende a encarnarse, toma posición, muere por nuestro pecado, se va, el Espíritu Santo desciende ahora, te da vida a vos, te regenera, te hace que empieces en esa santificación. Vemos ellos que trabajan en conjunto, es un solo Dios. Entonces es importante entender esto, y Juan nos está mostrando un poco de quién es este logos, o sea, que muestra ahí quién es este verbo que estaba con Dios, y este verbo que mismo era Dios, y que por todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Jesucristo, vamos a decir, es el agente de Dios. El Padre, vamos a decir, que participó en la creación en todas las cosas del universo, como vemos, pero Jesucristo es el agente
que por medio de él Dios obra, y sin él ninguna de las cosas, podríamos decir, llegó a ser. Fueron creadas todas por medio de él, todas las cosas externas, podríamos decir, y también que vamos a ver en estos dos versículos, los otros versículos que me queda, vamos a ver que no solo las cosas materiales, sino las cosas espirituales. Vamos a ver que la vida, que me voy a hablar en otros audios, la vida y la luz, es importante entender esto, porque yo voy a hablar del Evangelio ahora, incluso que Él fue enviado. Esto es importante lo que voy a hablar. Aunque me extienda un poco, es importante que lo entendamos lo que voy a hablar en los audios que me quedan por hablar sobre el verbo. Yo me queda hablar ahora el versículo número 4, y el versículo número 5. Pero yo voy a adelantar algo. Vamos a ver ahora la relación del versículo 4 y 5 que voy a hablar en el otro audio, pero ya voy a hacer una introducción para ganar tiempo. ¿Qué vimos? La relación entonces con el Padre, con el mundo, y ahora la relación, versículo 4 y 5, con los hombres. Vamos a decir, lo que fue hecho, que en él era vida. Eso es importante entender por los maniqueos, los aunomianos, los macedonianos, los pneumatocos, los arrianos, y todo eso creían que Jesucristo, vamos a decir, era una criatura. Entonces es importante entender quién era y qué era la vida. Vamos a decirte que vamos a ver en el 4 y 5, ¿qué es esta vida que tengo? Esta vida, ¿estaba en él? O la vida fue hecha, era por medio de él. O sea, ¿qué es de esta vida? ¿O qué es esta luz? Esto es lo que voy a hablar en el otro audio ahora.